La semana pasada, ustedes recuerdan, estamos estudiando los días jueves, lo que implica el Evangelio, su poder, ese mensaje tan maravilloso, hermano, tan glorioso. Ese mensaje que mi vida transformó y la tuya. Y no solamente la transformó, la sigue transformando. Ese mensaje que Dios está usando para que las personas cambien el estado eterno de su alma. La semana pasada estábamos platicando y la palabra de Dios nos estaba enseñando que Dios no hay forma de que podamos decir Él no existe. A menos que la persona tome la decisión de negarlo. Y vimos algunas características, recuerda hermano, del desenfreno ético y moral que existió en aquel entonces, pero que existe de igual forma en el día de hoy. Y vimos aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, pecados horrendos, perversos. Y la Biblia, en estos versículos, aún se queda corta si empieza a detallar uno a uno la gravedad de cada pecado, hermano, que hemos escuchado, algunos hemos practicado. Y hablamos y vemos pecados aquí, dice, los hombres dejaron el uso natural y se encendieron en lascivias hombres con hombres. Asqueroso, ¿verdad? Y el apóstol Pablo presenta eso y para algunos de nosotros decimos Dios nos guarde, Dios nos libre de secuestrar, matar, asesinar, violar. Dios nos guarde. Y qué bueno, en la Biblia Jesús contó la historia de un hombre que era publicano y había otro hombre religioso y el religioso le dice, gracias a Dios no soy como ese. Ese es el tema que el apóstol Pablo va a detallar en esta hora, hermano. Pues dice aquí que no hay excusa. Pues nosotros quizás no practicamos esos pecados que hablamos la semana pasada, pero vamos a ver que practicamos definitivamente y seguramente los que siguen a la continuación. Pareciera que el apóstol quiere hacer una referencia desde el capítulo 2, versículo 1 en adelante a los judíos, pero no lo especifica detalladamente, sino hasta el versículo 17 que habla de ellos literalmente y le dice, ustedes que tienen como nombre judíos. Y posiblemente él esté pensando en ellos, pero él está pensando también en todos. Él está pensando en aquellos hombres y aquellas mujeres de aquel entonces y inspirado por el Espíritu Santo que hoy en día tienen un alto concepto de religiosidad. A veces, hermanos, somos buenos religiosos y nos acercamos aquí y venimos, nos arregladitos, bien bonitos. Personas con alto concepto moral, ético, que como ese religioso diría, gracias a Dios yo no soy como ellos. Muchos hombres hoy en día, hermanos, y es una tarea tan complicada de que hombres con estándares altos de moralidad
reconozca que son pecadores. Les comenté, en Colombia conocimos a una señora amable, preciosa, casi 80 años y tiene una salud increíble. Hace unos días publicó que estaba en Bolivia, se la pasa viajando y digo, wow. Y ella es una católica, pero de hueso colorado. Pero hermanos, conoce la Biblia. Y platicaba conmigo y mi esposa con el cáncer y ella le mandaba mensaje a mi esposa y le decía, vamos a estar orando por ti. Y si tú hablabas con ella, tú decías, wow, esta es una mujer con una devoción a Dios increíble. Su hijo es un creyente y su hijo me decía, es que mi mamá confía mucho en su religión. Y en una ocasión platicando con ella, ella no acepta que el sacrificio de Cristo es suficiente, porque así le enseña la religión. Que debe ser el sacrificio de Cristo y una cantidad, usted sabe, ¿verdad? Usted estuvo también ahí. Comunión y no sé qué, y bueno, sacramentos. Pero respetuosa ella. Y siendo una señora mayor, como yo no, bueno, ni que fuera tampoco ni que fuera joven, yo no le iba a faltar respeto, ni iba a estar peleando con ella ni discutiendo ni batiendo. No, aparte que no es ni mi estilo. Y le dije que siempre iba a estar orando por ella. Le decía, si yo sacaba Timoteo, pues dice la Biblia que Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Y una ocasión le hablé de ese versículo, 1 Timoteo 2, del 1 en adelante. De verdad, hermanos, una mujer con unos estándares morales, éticos, muchas veces mayores que los que estamos aquí. Un respeto, una decencia, un pudor increíble. Pero confiando en eso para agradar a Dios. Y así hay muchos hermanos. Y aún conociendo a Cristo, así habemos mucho. Pero aquí en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol dice, por lo cual eres inexcusable. No tienes excusa. Y vamos a ver aquí, hermanos, que después, las semanas siguientes, vamos a hablar que no es solamente por lo que practicamos. Vamos a hablar ahorita que lo que practicamos. La semana adelante vamos a hablar que no es solamente lo que practicamos, sino nuestra naturaleza la que nos hace culpable. Pero haciendo referencia a estos argumentos que vamos a hablar aquí, decía el moral, decía el ético, decía el religioso, yo no hago aquellas cosas. Yo no he cambiado la verdad de Dios por idolatría, por abominaciones, por perversiones inmorales. Yo no lo he hecho. Y se aferra y se toma de allí. Pero la Biblia dice que todos somos culpables. Y por tanto necesitamos del Evangelio. No hay una persona en la tierra que sea lo suficientemente santa y perfecta para no necesitar el Evangelio para ir al cielo. No le existe ni le existirá. Pues aquí vamos a ver esa radiografía que Dios le habla al hombre. Entonces, hermanos, no hay excusa. No podemos justificarnos.
No podemos, nosotros somos buenos para los pretextos. ¿Sí o no, hermano? Si llego tarde del trabajo, cualquier cosa, hermano. Pero con Dios nos quedaremos sin pretexto. Aquí nos lo está diciendo. ¿Por qué somos culpables y por tanto necesitamos el Evangelio? ¿Por qué la humanidad necesita el Evangelio? Capítulo 2, versículo 1, dice la palabra de Dios. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, dice quien quiere que seas, tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y versículo 13, hermano. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Sabes por qué, hermano? Todos somos culpables y tú sabes por qué tienes que darle gracias a Dios por el Evangelio. Porque somos culpables por lo que hablamos, por lo que decimos, por la forma como usamos nuestra boca, nuestra lengua. Y usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios por, dice la Biblia, hasta las palabras ociosas. Y ese hombre moral, ese hombre ético, a decir, yo no soy como él. Él se está erigiendo y se está colocando como juez. Pero cuando él juzga, dice aquí la palabra de Dios, él hace lo mismo. Entonces él mismo se está autocondenando. Me costaría pensar, o creer, mejor dicho, que aquí no hay uno que no haya juzgado. Me costaría. Bueno, solo Emily, quizás Javi. Me costaría pensar que aquí hay uno que no haya criticado. Me costaría creerlo. Alguien en su sano juicio que diga, ¿sabes qué, pastor? Yo no. El Señor Jesús, Mateo capítulo 7, lo condenó, hermano. Mateo 7, versículo 1 y 2, dijo, no juzguéis para que no seáis, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís, ¿qué dice, hermano? Sin mencionar los demás, ya somos culpables. Amén, hermano. Y todavía quedan otros. ¿Y por qué dice la palabra de Dios esto? ¿Y por qué nos aclara? Hermano, para que no tengamos concepto, después vamos a ver en el Romano más adelante, no tengamos más alto concepto de nosotros mismos del que Dios dice que tenemos. O sea, que no nos creamos algo que no somos. Y vivamos esta vida como hijo de Dios en una generación perversa, siendo luminarias en el mundo. Eso lo vamos a hablar el próximo domingo. Solamente les adelanto. ¿Seremos juzgados o somos culpables o no tenemos excusa por nuestra boca? Versículo 4 y 5, hermano. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? No vamos a hablar de todas esas palabras, pero habla de bondad, habla de misericordia. Pero versículo 5, ¿qué dice? Pero por dureza de corazón y corazón no arrepentido. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Definitivamente somos culpables porque
nuestro corazón es duro. Hermano, nuestro corazón es duro, ¿estamos aquí? Nuestro corazón es engañoso y mentiroso. Sí, sí lo es. Sí lo es. Jeremías capítulo 17, usted conoce ese pasaje, vamos allá. Jeremías 17. Pueda el Señor, hermano, traernos a convicción y usar su palabra para traernos a lo que Él quiere en esta hora. Versículo 9 de Jeremías 17. Engañoso es que el corazón más que todas las cosas. ¿Se fija? ¿Sí lo está leyendo? Engañoso es el corazón, mentiroso, y dice más que todas las cosas. ¿Y qué más? Y perverso. Escucha, hermano. Tu corazón y el mío es engañoso y perverso. Dice aquí, ¿quién lo conocerá? Pero usted dirá, oye, pastor, no, conmigo no, realmente no. Conmigo se equivocó, yo soy una persona con un corazón tan dulce, si usted supiera. Bueno, Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Sí, hermano, pues nuestro corazón nos engaña y nos hace creer algo que no es real. ¿Estamos aquí, hermanos? En el contexto, están escuchando los 10 mandamientos y el pueblo tiene terror. El pueblo le dice a Moisés, por favor, habla tú con Dios, porque si nosotros nos acercamos a ese lugar, vamos a morir. Por favor, habla tú, Moisés, intercede tú por nosotros, y todo lo que diga Dios y todo lo que encuentres para aconsejarnos, para enseñarnos, nosotros lo haremos. Moisés, tenemos un buen corazón, tenemos una disposición para guardar la palabra de Dios. El pueblo de Dios había salido de una forma milagrosa de ahí de Egipto. Y el Señor en el versículo 29, hermanos, versículo 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? ¿Estás aquí? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? ¿Quién diera que fuera real eso? Dios tiene sentido del humor, hermano. ¿Quién diera, de verdad? Yo no imagino a Dios. Wow, Dios, esto no saben lo que están diciendo. Ojalá fuera verdad. Ojalá tuviera un corazón sincero. Pero Dios le dice, ¿saben qué, pueblo? ¿Saben qué, hermano? ¿Saben qué, iglesia? ¿Saben qué, joven? ¿Saben qué, señorita acá? ¿Sabes qué? Nuestro corazón es engañoso. Amén. Vamos a Romanos nuevamente. Romanos capítulo 2. No vamos a entrar en detalle en todos, hermanos, pero versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Sus obras. Hermanos, vamos a ser juzgados por nuestras obras. La humanidad que dice creer en Dios, que se aferra a una fe, a una religión, a un dogma, a una creencia, a lo que usted quiera, fuera del evangelio de Cristo, está perdida, porque sus obras, dice el libro de Jeremías,
El libro de Isaías, perdón. Son como trapos de inmundicia. Esos trapos llenos de esa lepra con el que se limpiaba el leproso. Pus se llama. Sangre revuelta. El hedor. Así son nuestras obras delante de Dios. Cuando queremos decirle, con ellas puedo alcanzar salvación. Nuestras obras, hermanos, no nos hacen más agradable a Dios. Es el Evangelio el que nos hace agradable a Dios. Versículo 12, hermanos. Porque todos los que sin ley han pecado, ¿qué dice? Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. ¿Se ha preguntado usted? ¿Qué va a pasar con aquellas personas que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Usted lo ha pensado, lo ha dicho? Yo lo he dicho. Y aquí está la respuesta. Van a perecer. Alguien en una ocasión me dijo, no, pero es que Dios va a tener misericordia de ellos porque nadie les habló del Evangelio. Y la otra persona le dice, ¿y tú por qué no fuiste? La ignorancia o nuestro conocimiento. Está tremendo eso, hermano. Seamos ignorantes o tengamos todo el conocimiento, no nos exime de nuestra culpabilidad. Pues la ley nos muestra el pecado. Versículo 20 de capítulo 3. Pues ya que por la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por obras nadie irá al cielo. Si tú estás creyendo en Cristo y quieres agradarle, no pienses que son las obras. Fue el Evangelio el que te hizo agradable y que te hará agradable para que puedas llevar las obras. ¿Estamos aquí? Versículo 11, hermanos. ¿Por qué no qué? ¿Por qué no qué, hermanos? Dios no hace excepción de personas con nadie. Usted ha escuchado decir, muchos de nosotros en alguna ocasión dijimos, yo soy consentido de Dios. Eso no es ni bíblico. Usted no es consentido. Ni yo soy consentido. Tengamos cuidado, hermanos, que están diciendo cosas que ni la Biblia dice. Pues Dios te va a bendecir si lo obedeces, pero el día que le desobedezcas, tu obediencia va a quedar en nada. Ahorita vamos a ver. No va a servir en nada. La paga del pecado, dice Romanos, sigue siendo muerte y seguirá siendo muerte. Dios no hace excepción de personas. Nuestra ignorancia y nuestro conocimiento, hermano, nos deja desnudo ya. No. ¿Cómo entonces, Dios? De ninguna forma somos culpables. Todos necesitamos el Evangelio. Y por eso, hermano, gloria a Dios por el Evangelio. Escuchando esto, hermano, Dios quiere que abracemos el Evangelio y que lo amemos y que lo prediquemos y que vivamos por él. Porque estamos entendiendo que por todo eso que estaba haciendo no podía ser acepto delante de Dios. Versículo 21, hermano, capítulo 2. Digo, hay tanto que decir, pero tú que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Amén, hermanos. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras.
Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Sabes por qué somos culpables también, hermano? Por nuestro testimonio. ¿Cuántos de nosotros hemos sido un estorbo, una mancha para que alguien conozca de Cristo? Les comenté de ese vecino, de ese hermano en la iglesia en Venezuela. No, yo para ser como él, prefiero quedarme como estoy. Y la forma como ese hombre vivía era definitivamente desagradable a los ojos de Dios. Pero en su mente decía, yo no voy a ser como él, porque él es un hipócrita. Y yo le dije, bueno, en mi mente todos somos hipócritas. Y le dije, ya la Biblia habla de ese tipo de personas, le comenté. Falsos creyentes. Pero la verdad, hermanos, es que muchos de nosotros hemos dado mal testimonio. Y el nombre de Dios ha sido blasfemado entre los gentiles. Muchos de nosotros hemos puesto a Dios por el suelo. Y por eso somos culpables. Versículo 25. Aquí llegamos, hermano. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser como incircuncisión. El pueblo, los judíos, por eso entramos aquí los judíos, ellos decían, hasta circuncidado soy del linaje de tal familia, guardo la ley, los preceptos, y hasta circuncidado soy. La circuncisión es como decir hoy el bautismo o cualquier acto religioso. Y hablo con algunas personas y me han dicho, no, yo soy creyente y hasta bautizado fui. Digo, échale ganas. ¿Y qué? Usted debe bautizarse y yo debo bautizarme. Pero el bautismo no me hace exento de las siguientes ordenanzas y mandamientos que debo hacer para agradar a Dios. ¿Estás aquí? Entonces, a veces nos tomamos de esas muletas llamadas religiosidad. Y les dije al principio, hermano, no solamente el bautismo, hay muchas cosas que hoy usamos como religiosidad. Tenemos que vestir con pudor, sí, pero muchos pueden usar eso como religiosidad. Jesús dijo, y por dentro son. Usted puede tener su Biblia en su casa y hasta abierta como tienen aquellos en el Salmo 91, como si fuera un amuleto. Pero si usted y yo no la aplicamos no tiene ningún sentido. Pero aquí venimos y cantamos y alabamos y damos clase y predico y lo otro. Y Dios, hoy hice mi obra como lo Boy Scout. Hoy cumplí. Veme Dios, por favor, mira todo lo que estoy haciendo. Que sin mí, yo creo que tú no podrías, Dios. Ve lo bueno que soy. Ve lo magnífico cómo hago las cosas. La perfección, ¿se acuerdan el domingo pasado?
Hablando de la perfección. Lo dijo un ángel, ¿verdad? Ya hoy caído. Tengamos cuidado con la religiosidad, hermanos. Si hay ventaja, por supuesto, versículo 3, versículo 1, capítulo 3. ¿Qué ventaja pues tiene el judío o que aprovecha la circuncisión? Mucho. Sí, hermano, sí hay mucha ventaja. No vamos a entrar aquí hablando de la circuncisión, pero hay mucha ventaja en cómo nos comportamos, cómo hablamos. Hay mucha ventaja. Podemos ser ese canal de bendición para que otros escuchen de la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado con poner la religiosidad como un ancla para agradar a Dios. Nosotros vamos a agradar a Dios es por el Evangelio. Tú y yo agradamos a Dios es por Cristo. ¿Sí sabías eso? Fuera de Cristo no podemos agradar a Dios. Tus obras, tus talentos, tus habilidades, todos los que ha hecho para el Señor, cualquier cosa, sin Cristo no tiene ningún sentido. Porque es por Él y para Él y en Él que son todas las cosas. Y por eso le alabamos y le glorificamos. Porque es por Él, no por mis obras, no por mis habilidades. Versículo 3, capítulo 3. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. ¿Para qué, verdad, mencionarla? Nuestra incredulidad. Todos aquí hemos pecado de incrédulos. Todos aquí. Todos aquí hemos pecado de incrédulos. Hemos desconfiado lo que dice a Dios, su palabra. Dios dice aquí, bueno, la incredulidad de ellos hará nula mi verdad. Por supuesto que no. Sea Dios veraz y todo hombre que mentiroso. Pues tú y yo hemos fallado a Dios, hermanos, en nuestra incredulidad. Por eso somos culpables y por eso gloria a Dios por el Evangelio, que es poder de Dios. Usamos estos versículos que siguen adelante, Romanos 3, del 4 al 18, y usted predica y qué bueno que lo hagas, debes hacerlo. Amén. Tienes la obligación de hacerlo. Pues así lo dice Dios en su palabra. El apóstol Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Amén. Pero dice el versículo, y usamos ese versículo para ir más rápido. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y le decimos a aquellos que no hay justo. Pero después que terminamos de hablar del Evangelio, nos creemos más que otros. ¿Sí, hermanos? ¿Estamos aquí? Ok. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, unos hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. 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 Ni siquiera uno. Hermanos, las buenas obras que hacemos es por la gracia del Señor. Pues en tu voluntad y en mi voluntad no la podríamos hacer que agraden a Dios. Y si la hiciéramos son desagradables, como le acabo de decir. Centremos en eso, hermano. Somos culpables y por eso, gloria a Dios por el Evangelio. Y termino, hermanos, versículo 19, versículo 20. Pero sabemos que todo lo que ha dicho, todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Después de explicar detalladamente cada uno de esos aspectos, hubieron otros que no mencionamos aquí, porque nos harían aún más culpables. Por eso, hermano, ten en alta estima el Evangelio. Por eso, cuando escuches de que alguien no conoce de Cristo, llévale el Evangelio.
Cuando veas a algún religioso, cuando veas a alguien que confía en una religión, llévale el evangelio, lo necesita. Es imposible, hermano, termino con esto. Guarda la ley. Escúchame. Es imposible guardar la ley. Imposible. Santiago dijo, el que guardare todo y ofendiere en uno, se hizo culpable de todo. El joven rico le dijo al Señor, todo esto he guardado de mi juventud. Sí, claro. Bien codicioso que era. Y Jesús se lo mostró, porque Jesús conocía su corazón. Avaricioso. La Biblia nos muestra esto, hermano, para que el evangelio se eleve a un lugar más alto y que tú y yo lo tengamos en más estima de que tenemos hoy el evangelio. El evangelio no es cualquier cosa, hermanos. Cuando callamos, estamos cayendo, hermano, en una situación difícil, hermano, tremenda. El evangelio es poder. El evangelio es poder, hermano. Es imposible guardar la ley. Es imposible ser agradable a Dios fuera del evangelio. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias una vez más